en esta charla de cómo conservamos especies amenazadas. Mil gracias. Gracias Manu, y gracias a todos por estar acá. Sé que es súper difícil ahora movilizarnos en la ciudad y sobre todo hasta ahora, entonces mil gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la cátedra, pero también quisimos hacer un reconocimiento en el marco de la cátedra a muchas de las personas que estuvieron participando activamente en el reto naturalista. Entonces vamos a tener una cátedra mixta, pero muy activa, y bueno, muchas gracias por estar acá. Quiero entonces empezar a contarles un poco qué nos une cuando empezamos a hablar de conservación. Y quería empezar a contarles como un tema personal qué nos motiva, y muchos de ustedes que están todos los días en los bosques observando, registrando la naturaleza, qué nos motiva a amar esa naturaleza, a conservarla. Y a mí una de las cosas que me motivó desde chiquita, y es una cosa que se me quedó en la cabeza, es que mi mamá coleccionaba revistas de la National Geographic, porque en ese momento pues no teníamos internet, eso no existía, todo lo que teníamos era libros o revistas y a veces programas pues que veíamos en televisión como Naturalia o otros que nos fascinaban. Y particularmente hay una revista y un artículo de estos de fotos increíbles que me marcó, y creo que hasta hoy ha sido como la inspiración para seguir trabajando en conservación. Y quería compartirles como esta experiencia, y esto fue yo creo que tendría unos 10 años, y vi una revista que era una revista española, no sé si alguno de pronto también tenía esas revistas, no había producción nacional, entonces las cosas que nos llegaban de conservación y tipo así National Geographic eran revistas de España. Y en esta revista española hablaban sobre cómo íbamos a conservar o cómo estaban conservando los bosques amazónicos en Brasil. Y una cosa que me impactó muchísimo era ver una fotografía de un campo devastado sin árboles y un helicóptero arrojando como semillas, unas bolsitas. Esto puede haber sido a principios de los 90, arrojando unas bolsitas a la tierra. Y yo vi esa publicación y dije, eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Esperen que faltan unas sillas. ¿Se pueden hacer por aquí? No sé. ¿Tenemos? Sí. Bueno, ya les van a traer unas sillas. Bueno, entonces les quería contar como esa anécdota para empezar, y que son esas impresiones cuando somos pequeños, o en mi caso, pues que nos marcan toda la vida y de alguna forma nos definen el camino. Y en este camino, pues fui descubriendo primero la vegetación, inspirada primero por las aves. Después me di cuenta que nunca observaba aves y siempre me era fijando qué se estaba comiendo el pajarito, entonces fue las plantas. Y lo que es increíble con las plantas, sobre todo los que la estudiamos, esperen que los que estudiamos las plantas, es que la vegetación ampara toda la riqueza biológica que tenemos a nivel continental. Ya les voy a explicar un poco eso, porque sé que algunas personas pues ya empiezan como no, pero pues las plantas sí son importantes, pero hay otros organismos muy importantes. La vegetación estructura a nivel arbóreo todos nuestros bosques, y toda esa cobertura vegetal es la que alberga la biodiversidad que observamos hoy. Y esa biodiversidad, esperen, creo que esto no funcionó. ¿Me la pasas, por favor? Y esa biodiversidad vegetal y esa riqueza vegetal, sobre todo que la tenemos tan increíblemente abundante en nuestros bosques, es la que está amparando toda la biodiversidad, porque es la cadena primaria que nos nutre y nos está dando el soporte para el resto como de la cadena trófica. Y no solo eso, sino que también en el caso nuestro, como humanos, pues dependemos de muchos de los servicios que nos traen los bosques, y en su caso pues que lo estructura la vegetación, como proveer el agua.
Y muchas de estas fuentes de aprovisionamiento de agua, pues es lo que nos ha llevado a conservar muchos de los bosques que tenemos hoy. Y ahora vamos a empezar a entrar un poco a entender en un contexto general Colombia en términos de riqueza. Después vamos a hacer un viaje y una mirada hacia qué está limitando esa biodiversidad, y después vamos a empezar a hablar más de casos puntuales, qué podemos hacer y qué hacemos desde el Jardín Botánico para salvar nuestras especies amenazadas. Colombia es entonces, y creo que todos desde muy pequeños empezamos a escuchar que Colombia es un país megadiverso. Estamos catalogados entre los 10 primeros países en términos de riqueza en biodiversidad, después de Brasil. ¿Y quién me dice el segundo? El segundo país o región. Indonesia. Estamos después de Brasil, Indonesia, Colombia, en términos de riqueza general de especies. Y cuando nos empezamos a bajar un poco esas cifras, pues tenemos números increíbles que nos enorgullece, pero a la vez nos debe hacer un llamado de atención sobre nuestra responsabilidad. Somos el primer país en términos de riqueza de especies para orquídeas y mariposas, segundo país en términos de plantas, aves, reptiles, anfibios y palmas, y el quinto para mamíferos. Es decir, somos un país megadiverso, eso ya lo sabemos todos, y más o menos pues nos lo repiten y se nos vuelve un dogma. Si vamos a hablar de plantas, que estamos hoy en el Jardín Botánico, Colombia, como el segundo país con mayor riqueza de especies, estamos llegando a cifras alrededor de las 36.000 especies. Si nos vamos a cifras más refinadas y nos vamos a las cifras que nos da el Herbario Nacional Colombiano, estamos hablando de 29.000 especies, pero podemos estar llegando pues a un número aproximadamente como el que nos da CIP Colombia. Ahora entonces, ¿qué significa tener esta riqueza de especies? En términos de biodiversidad es indudable, pero en términos de responsabilidad también es una responsabilidad muy alta. Un gran número de nuestras especies están en peligro de extinción, muy pocas han sido evaluadas, y esas evaluaciones son las que nos permiten hacer los procesos y describir las especies como amenazadas. Solamente para plantas en Colombia están estudiadas, digamos un número redondo, 1.000 especies que han sido evaluadas a lo largo de la historia. De esas 1.000 sabemos que hay cerca de 800 que están categorizadas en peligro de extinción. Si pensamos en ese primer número que vimos, 36.000 especies, pues 1.000 parece insignificante, pero es un número todavía significativo y nos está poniendo como a la cabeza de los países con especies de plantas en peligro de extinción. Dame la siguiente. Hace poco ¿cómo se llama? Como el consorcio que agrupa todos los expertos de plantas lanzó el Global Tree Portal, o el reporte global sobre el estado de conservación, pero solo de los árboles. Y determinó que para Colombia cerca del 12%, el 11% de sus árboles, en términos de especies, está amenazado. Entonces vamos acercando y vamos viendo cifras sobre cómo está la conservación y cómo nos están alertando sobre el estado de conservación de estas especies. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros y qué hacemos nosotros desde una institución como el Jardín Botánico de Medellín? Nos regimos por unas estrategias que se enmarcan en la Estrategia Global para la Conservación de Plantas, que son estas 5. No las voy a leer, pero se las voy a describir rápidamente. Son más o menos obvias. Y aquí, en esto de más o menos obvias, son recetas que se aplican a nivel global, a nivel institucional, pero a nivel de las investigaciones que hacemos o las acciones que hacemos, por ejemplo, en las reservas, se pueden aplicar. Entonces son recetas globales
con unos pasos y unos ingredientes que nos van determinando cómo proteger estas plantas o cómo proteger las plantas en general. Primero entendemos y documentamos la diversidad de las especies. Eso es lo que hacemos muchos, por ejemplo, cuando usamos la aplicación naturalista y estamos registrando la biodiversidad y todas las plantas que vemos alrededor. Tenemos acciones de conservación, que esas se las voy a desmenuzar un poquito más. Aplicamos el uso sostenible para usar las plantas, en este caso plantas que sean nativas de Colombia. Promovemos la educación acerca de las plantas y fortalecemos capacidades para la conservación. Ya les voy a contar ese último de qué se trata. Estamos entonces hoy en el Jardín Botánico, son en un área alrededor de 3 hectáreas. En un año antes de COVID podemos recibir cerca de 2 millones de visitantes y más o menos unos 200.000 de estos visitantes pueden tener alguna incidencia directa en educación, es decir, hacen parte de un recorrido, entran a la biblioteca, hacen parte de un conversatorio. Entonces, es una cifra en la que vamos impactando a la comunidad alrededor. Y estamos hablando entonces de esa estrategia global. La estrategia global se baja, digamos, a nivel de país, en la misma estrategia. Copiamos desde el 2020 a nivel de Colombia, la misma estrategia, la traducimos al español y tenemos esa misma receta aplicada a Colombia. Y esa misma receta la aplicamos, por ejemplo, en los jardines botánicos y en las instituciones que trabajamos en pro de la conservación. Ahora, entonces hablamos de esos 5 pasos. Ahora nos vamos a concentrar en las acciones que hacemos para conservar. Y les traje otra receta, porque aquí en este mundo, pues en el que hacemos gestión y manejo, generalmente no nos inventamos las cosas desde cero. Buscamos, pues no sé, los menús que están funcionando, las recetas que están funcionando y aplicamos esas. Y a nosotros nos ha servido y seguimos los lineamientos de la IUCN. La IUCN nos da 5 acciones básicas de conservación: proteger el territorio, gestionarlo, hacer el manejo de las especies, educación y conciencia pública. Entonces miren, se aplica más o menos los mismos 5 principios que usamos para la estrategia global y nacional de conservación. Vamos a hacer un recorrido de cómo estamos a nivel general en algunos de estos ítems de acciones de conservación a nivel nacional y después nos vamos a venir al Jardín Botánico y les vamos a contar qué hacemos. Vamos a hablar sobre protección del territorio y cuando hablemos de la protección del territorio nos vamos a dar cuenta un poco cómo estamos en la gestión. Traje como ejemplos uno de nuestros, bueno, tal vez una de las acciones más concretas de conservación es la protección de las áreas. Es la creación de reservas, es la delimitación de áreas protegidas, es la implementación de distritos especiales de manejo. Y en estas áreas protegidas, que particularmente para Colombia alcanzan el 15%, somos uno de los países con mayor área protegida, así a veces nos parezca que no tenemos tanta, pero gracias a diferentes áreas, sobre todo en la Amazonía, en la Orinoquía, esas áreas se han ido sumando y hoy suman más de 1.428 áreas protegidas, privadas y no privadas, pues dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y estamos entonces llegando al 15%. Pero si nos vamos un poco a ver qué está pasando en las áreas protegidas, un artículo reciente de un grupo liderado por la profesora Dolores Armentera en la Universidad Nacional nos está mostrando, les voy a explicar estas 2 gráficas. La primera que vemos a la derecha, izquierda, gracias, son las áreas protegidas. Si ustedes ven, entre más rojo, son procesos de deforestación que se han dado en el periodo después de los acuerdos de paz, y es cuánto ha incrementado la deforestación en estas áreas
durante este periodo. Van a ver que casi todo pues, tiende a estar amarillo y en rojo, es decir, que la deforestación está activa en las áreas protegidas, al menos en estas áreas de parques nacionales. Y también pues, en el mismo artículo lo contrastan con las áreas detectables de cultivos de coca. Gracias. Entonces aquí tenemos las áreas protegidas. Entre más rojo es que los niveles de deforestación incrementaron, contemplando el año antes de los acuerdos de paz versus 3 años después de los acuerdos de paz. Y aquí también lo que vemos con las áreas donde se detectan los cultivos de coca en Colombia. Esto solo para señalar que, como casi todos lo sabemos, pues las áreas protegidas no están siendo eficaces para proteger, al menos a nivel vegetal, la cobertura, porque esto todo se detecta a nivel satelital y lo que vemos son imágenes satelitales y vemos el impacto de la pérdida de los bosques. Entonces, lo que vemos aquí es un poco dónde están aumentando las áreas de cultivo de coca, o dónde están ocurriendo, y muchas de esas están ocurriendo en las áreas protegidas. Este ejemplo simplemente pues, para traer algo concreto sobre que nuestras áreas protegidas, si bien están haciendo un esfuerzo muy grande, se están quedando cortas para proteger al menos la cobertura vegetal, y ya sabemos que el resto de microorganismos y organismos depende de esta estructura vegetal. ¿Cierto que yo hablo y se escucha como? ¿Pero se está escuchando bien? Sí, bueno, yo me escucho como. También les quise traer un ejemplo más cercano, o sea, qué está pasando en Antioquia, y eso es un trabajo que hicimos y lideró Jennifer Calderón, que está aquí en este momento pasando la presentación. Y Jennifer, con Jennifer lo que encontramos y lo que quisimos mostrar aquí, nos preguntamos, ¿están siendo efectivas las áreas protegidas en Antioquia para mitigar la deforestación? Entonces simplemente lo que evaluamos es cómo está la deforestación al interior de estas áreas protegidas. Y nos encontramos con un panorama similar al que hemos visto para Colombia, es decir, en cerca del 86% de las áreas que estudiamos vemos un efecto y una deforestación activa en gran o menor medida. Si comparamos con áreas externas, áreas no protegidas, mitiga un poco la deforestación, pero no la para. Es decir, tenemos que seguir con las áreas protegidas. Esto no es para estar en contra de las áreas protegidas, pero es para señalar que no están siendo, o sea, no puede ser el único mecanismo que usemos como una acción de conservación. Es algo evidente en el mundo, estamos en un punto de biodiversidad en declive, lo vemos en las noticias con el declive de los insectos, con la percepción que tenemos todos que cuando éramos chiquitos nos podíamos ir en una moto o en un carro con la cabeza por fuera y sentíamos un montón de insectos que se iban tropezando con nosotros. Si hoy hacemos eso, lo más probable que nos pase es que tal vez nos entre un zancudo y sin mucho. Entonces estamos en un proceso evidente de declive basado en evidencias científicas, pero también las percepciones de cada uno en un lapso de vida son muy importantes. Y particularmente en Colombia, entonces lo que tenemos es un efecto muy fuerte de deforestación por ganadería que se evidencia en el resto del mundo. Los procesos sobre todo que nos llevan a agricultura y al incremento de las zonas de cultivo en áreas conservadas o en áreas que tenían bosque. Y a veces lo que pasa desapercibido para muchos, porque los árboles, a pesar que muchos de nosotros los queremos mucho, no son tan llamativos como puede ser un koala o un delfín, que también son súper importantes, pero es que hay más especies de árboles en peligro de extinción que todas las especies de mamíferos, pájaros, anfibios y reptiles juntos.
también es porque, bueno, es un daño crucial a la estructura del ecosistema. Y de acuerdo a este reporte que les mencioné hace poco, cerca del uno de cada 3 árboles en el mundo está en peligro de extinción. Esto es algo que nos debe, no sé, nos debe poner como los pelos de punta, y nosotros, los que estamos escuchando aquí, es llevar este mensaje a todos, a esos públicos a los que no les llegamos, y es contarle que realmente estamos en un punto a nivel generacional en el que estamos perdiendo la biodiversidad. Y por eso necesitamos las acciones de conservación de todos, desde las instituciones, desde los gobiernos, pero también a nivel individual. Pero no todo es malo, entonces tenemos áreas protegidas, y de acuerdo al reporte global del estado de conservación de los árboles en el mundo, al menos 2/3, o sea, 2 de 3 de los árboles en términos de especies están protegidos en áreas que se están conservando. Ya vemos que las áreas que se están conservando tienen sus problemas, pero al menos se está haciendo algo. Y otra buena noticia es que al menos 1/3 de las especies de árboles se encuentra en espacios como este, como los jardines botánicos en el resto del mundo. Es decir, que espacios como este se pueden volver el reservorio de semillas y germoplasma para restaurar, tal vez cuando tengamos otra generación en este planeta. Ahora vamos a hablar un poco más de manejo de especies, y lo que quiero aquí traer es unos ejemplos de lo que hacemos desde el Jardín Botánico. Voy a ir un poquito más rápido para que nos concentremos en la segunda parte, que yo sé que casi todos están ansiosos de llegar a esa parte del reto naturalista, pero quiero contarles nuestra receta. ¿Qué estamos haciendo desde el Jardín Botánico para proteger especies amenazadas? Y cuando les digo receta, es que hoy les voy a hablar de epífitas, pero aquí podríamos estar hablando de árboles como magnolias o palmas o plantas herbáceas de ciudad. Es simplemente que usamos para casi todos los mismos pasos y las mismas estrategias, que nos diferencian un poco. Al ser nosotros un centro de ciencia, nos diferencian, por ejemplo, de una universidad o de una corporación ambiental. Nosotros tenemos un impacto, y lo que buscamos es también contar y divulgar lo que hacemos desde el Jardín Botánico de Medellín. Vamos entonces a hacer un viaje cortico sobre este proyecto, que es financiado por National Geographic. Estamos ya casi en cierre, y muchos de ustedes, de los que están hoy acá, nos han acompañado en sus reservas. Entonces vamos a pasar a esta receta. Lo primero que hacemos para proteger o salvar cualquier especie es conocerla, hacer inventarios, saber dónde está, ir a registrarla con aplicaciones como Naturalista. En el caso de este proyecto, lo que buscamos también es aprender a propagarlas, porque ustedes, o tal vez los que no están tan cercanos a la horticultura o a los viveros, a veces no caemos en cuenta que propagar una de nuestras especies nativas es casi entrar a un mundo desconocido. Podemos saber un poco más de propagar, por ejemplo, ciprés, que vienen de México y Centroamérica, o el café, pues como plantas cultivadas, pero sabemos muy poquito, porque lo hemos hecho muy poco, cómo cultivar y propagar nuestras especies. Y estamos en un punto, en términos de conservación, en las cuales las plantas necesitan que las ayudemos, necesitan que las propaguemos, que llevemos sus semillas y sus esquejes a otros sitios donde podamos garantizar que se protejan. Entonces eso es como un buen paso en la receta, cultivarlas, pero para eso tenemos también que aprender. Eso nadie tiene en este momento esa receta totalmente definida. Y finalmente llevar esas plantas a los sitios adecuados. Eso es más o menos una receta genérica, pero nada de eso tiene sentido para un jardín botánico y para lo que nosotros hacemos si no lo hacemos con una red de personas, instituciones
a veces les llamamos red de conservacionistas, de ecologistas, pero son todos ustedes que, por ejemplo, hoy nos acompañan, esa red extendida que nos permite tener nuestras acciones de conservación con un impacto real fuera de estas 13 hectáreas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hacer inventarios, ya conocer las especies, que a veces es un paso que hay que hacerlo con cuidado, pero si hacemos buenos registros, buenas fotos, colecciones botánicas, vamos llenando este vacío de conocimiento. Hacer procesos de rescate en sitios que a veces, o en situaciones que a veces pasan desapercibidas para todos. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado en los bosques alrededor de Medellín o incluso en Medellín y nos encontramos plantas caídas, pisoteadas, que parecen pues que ya no hay nada que hacer por ellas? En el caso de las epífitas y en otras herbáceas, ellas todavía tienen la posibilidad de vivir si las ponemos en un árbol adecuado, si las colectamos, si colectamos sus semillas, si cogemos pedacitos o esquejes. Entonces todo ese proceso de rescate y manejo horticultural es súper necesario y es uno de los procesos que tenemos que hacer para restaurar. También en todo ese tema es el conocimiento de la propagación, cómo las propagamos desde semillas, a veces con elementos tan sencillos como una caja de galletas con un poquito de tierra negra, con cisco de coco. Deje las semillas ahí y ahí vamos a obtener buenas plantas. En la foto al principio unos días y después este es un philodendron. Un solo fruto puede tener miles de semillas. Y hagamos un proceso de reintroducción, pero en el caso nuestro y en el caso de los procesos de conservación se debe documentar. Para documentar podemos usar tablas de Excel, etiquetas, cuadernos, pero sí hay que hacer un registro histórico porque como muchas de estas cosas la verdad apenas las estamos conociendo cómo hacer, creemos que hay una ruta muy fija o unos pasos que deberíamos seguir y no nos damos cuenta porque a veces no hemos documentado todo el proceso que podríamos haber cambiado una o dos o tres de los pasos en esa receta. Entonces tenemos que documentar para corregir también los errores. Y todo este proceso de reintroducción lo estamos haciendo en muchas de las reservas de los guardabosques que nos acompañan hoy, en varios sitios del Valle de Aburrá, de Envigado y Copacabana, y reservas de la sociedad civil. Yo sigo tratando de pasar esto. Siguiente. Bueno, entonces esa es más o menos nuestra receta. Miren que es relativamente fácil, es consistencia, extender la red, repetir, documentar. Ahora, otro de los pasos que más nos gusta en el Jardín Botánico y en el que nos unimos como procesos es educar y formar. Entendemos que nosotros como centro de ciencia, un espacio de divulgación, lo que tenemos que hacer es resonar con todos ustedes y con todos nuestros visitantes y que se lleven este mensaje y que lo podamos extender. Y lo extendemos cuando hacemos participaciones como la que acabamos de tener en el reto naturalista, donde tenemos resultados muy significativos para la ciudad, resultados que incluso pueden empezar a ser, digamos, entre comillas, importantes a los meses o a las semanas de haber hecho el registro. Ya les voy a contar algunos de estos ejemplos y también sé que por aquí me pueden dar muchos más ejemplos de esos registros que empiezan a salir a la luz después del reto, que empiezan a ser significativos para la ciencia, para la toma de decisiones, para conocer más nuestras reservas. Desde el jardín también, entonces, desarrollamos el Observatorio de Bosques para Antioquia, un espacio de generación de conocimiento sobre cómo están nuestros bosques, un espacio para que cualquier persona se pueda acercar a entender cuál es la riqueza en sus reservas, en sus territorios, pero también cómo son los procesos de deforestación, por ejemplo, en su entorno.
Tenemos otros proyectos también que buscan la divulgación y llevar el conocimiento de lo que tenemos en nuestros herbarios, de los registros y las muestras de herbario. Esto es una gesneriacia del Alto San Miguel. Como esa gesneriacia, que en este caso es un género Aloplectus, es una flor hermosa, tenemos muy pocos registros en herbario, llega a una colección botánica y esa colección botánica la podemos conectar con el resto del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué se conecta con el resto del mundo? También para tener procesos de conservación. Si yo sé que esa gesneriacia, voy aquí a decir una exageración para que me entiendan, solamente ocurre en el Alto San Miguel y solamente la hemos registrado en 2 sitios, yo sé que ya con eso puedo hacer un proceso de evaluación y categorización de una especie en peligro de extinción. Pero es muy importante tener la colección botánica y que esa colección botánica se conecte con los repositorios globales de información que me validen esa información. Entonces eso también lo hacemos hoy desde el Jardín Botánico. También tenemos procesos de divulgación que nos encantan, semillas de ciencia y otras conferencias desde el Observatorio de Bosques de Antioquia. Este es del Observatorio de Bosques de Antioquia, en el cual llevamos 11 conferencias con más de... ¿Cuántos asistentes decían ahí? Ya no. 4.000, gracias Manu. Y también otro espacio que estamos, pues que reconocimos y aprendimos desde la pandemia, los espacios de divulgación de semillas de ciencia. Llevamos 24 webinars desde el 2020, con cerca de 200 conexiones en promedio. Hay unas conexiones en las cuales más de 500 personas se han conectado, otras 100, pero en promedio se conectan mes a mes 200 personas a escuchar, en este caso, sobre plantas en Colombia. Entonces, bienvenidos si no lo conocen, es un espacio del Jardín Botánico que está en YouTube. Y también como espacio de Jardín Botánico, lo que nos gusta y lo que buscamos hacer son espacios como estos, no solo con un público general, también nos gusta hacer charlas dirigidas a gestores. Entendemos que también la función pública a veces es abrumadora y nos gusta acompañar esos procesos para inspirar y no perdamos el foco, que lo que estamos protegiendo es esto. Otros espacios de divulgación, porque hemos entendido que tenemos que salir de nuestra zona de confort, que es más o menos escribir, hacer estas conferencias. Tenemos que llegar a otros espacios como museos, como zonas donde la gente esté caminando y se tropiece con una exposición o una presentación, o llegar a otros espacios como los cursos de divulgación del Jardín Botánico, diferentes cursos que abarcan una mirada completa en términos de biodiversidad. Siguiente, Jenny, por favor. Y también llegar a redes sociales, que esto sí es para muchos de nosotros salir de nuestra zona de confort, pero es entender que ahí hay un público que debemos cultivar y formar. Entonces no perder de vista estas acciones desde la conservación, que pueden tener un abanico muy grande de acción. Y otra de esas cosas de zonas de confort que a veces no nos gusta salir es tener una incidencia en política y en la gestión. También hay que hacerlo. Hemos entendido como Jardín Botánico y acompañamos procesos desde la gobernación, desde las corporaciones ambientales. Entendemos que hay que hacerlo, a veces para algunos de nosotros no es tan chévere, pero lo tenemos que hacer porque necesitamos unir esfuerzos y crear esas redes desde las instituciones, las personas y los gestores. Y es por eso entonces también que lo que haces cuenta, lo que cada uno de nosotros hacemos cuenta, no solo a nivel institucional, sino a nivel personal, con nuestras decisiones personales en términos de por ejemplo, el consumo, cómo lo hacemos, qué compramos, pero también qué podemos hacer para conservar. Y una de esas acciones que creo que nos unen hoy
es el reto naturalista que estuvo a cargo, bueno, que tuvimos en el Valle de Aburrá a finales del mes pasado y a principios de este, donde nos centramos en registrar la biodiversidad alrededor de nuestra ciudad, en el Valle de Aburrá, los 10 municipios, y quiero compartirles hoy un poco de los resultados y vamos a hacer un reconocimiento a muchos de los observadores, identificadores y participantes. Para los que no saben qué es el Reto Naturalista, es un evento que se organiza a nivel global por la Academia de Ciencias de California y el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, y es todo esto como cobijado por Naturalista, que es la aplicación disponible para todos. Siguiente. Este año estuvimos entonces 4 días, entre abril y mayo, 4 días identificando y después, 4 días registrando y después identificando por medio del Naturalista. Y nosotros como Jardín Botánico nos sumamos primero a la coordinación general, pero también hemos entendido que nuestro rol, que esto va a ser algo de largo aliento, que esto no es un concurso de un año y ya, que es un proceso de formación a largo plazo. Muchos países de los que llamamos pues, desarrollados o que han tenido la oportunidad de registrar toda la biodiversidad que tienen alrededor, pueden conocer todas las mariposas y todos los insectos que tienen alrededor. Nosotros salimos al jardín, registramos, bueno, literalmente al jardín, y lo que registramos, cerca del 40% o tal vez un poco más, no lo podemos identificar. Por eso hemos entendido que nuestro proceso de aprendizaje para el Reto Naturalista es eso mismo, es un proceso de aprendizaje. Y como Jardín Botánico nos hemos enfocado a formar. Desde el año pasado, el año pasado empezamos con cápsulas y con live, como eventos en vivo, cortos, donde conversábamos sobre la biodiversidad, y este año quisimos hacer eventos, y gracias a un ejército de voluntarios, estudiantes, egresados de programas de biología del CES, de la de Antioquia y de AFID, nos acompañaron en diferentes espacios para hacer procesos de formación. ¿Y qué son estos procesos de formación? Es aprender primero a registrar, porque a veces creemos que tomar una foto de una mariposa, de un gusano, puede ser relativamente sencillo, sí lo es, pero tenemos que fijarnos en ciertos caracteres para tener unas mejores identificaciones. Y no solo tomar la foto, sino que aprender un poco más sobre cómo identificarla. Entonces esto ha sido pues crucial, y la participación de todos los voluntarios que nos han acompañado ha sido fundamental. Siguiente, por favor. Tenemos también para el reto este año 10 videos de YouTube, los pueden escuchar si no los conocen. Si están interesados en participar el próximo año, nos pueden alzar la mano y ya podemos empezar a programarlos, porque esto ha sido un esquema que nos parece muy chévere y ha tenido una gran acogida, y son videos cortos donde contamos cosas particulares, por ejemplo sobre los membrácidos del Valle de Aburrá, o los artrópodos, que aquí me acompaña Julián, los artrópodos del Valle de Aburrá, ¿cierto? Y todo esto son como escalitas que vamos pues sumando para aprender a conocer. Entonces esto no va a ser un proceso de 1 o 2 años, yo creo que va a ser un proceso de 5 o 10 años para empezar a entender cuál es la biodiversidad que tenemos y persiste en nuestras áreas periurbanas y en la zona urbana. Un poco las fotos de ese día, no tengo muchas, me tienen que mandar, no tomé puras fotos de plantas, no tomé casi fotos de personas, pero bueno, recordar en la foto anterior el evento que hizo La Savia, un recorrido por parques del río. Hay otras personas que se unieron desde sus urbanizaciones,
quiero resaltar la urbanización Los Pinos por la 80 y San Juan, es una urbanización gigante y estuvieron los niños y jóvenes registrando en la Universidad Nacional, el grupo de estudiantes también en el campus del Volador estuvieron registrando, en la Universidad CES también, es decir, nos unimos como comunidad para aprender. Y no puedo dejar pues pasar de largo. Bueno, los resultados generales fueron más de 445 ciudades, cada año van aumentando, cerca de 45 países si no me equivoco, 45 países, y llegamos a más de 1 millón de observaciones, 1.694.000, 50.000 especies. Y eso es pues un asterisco porque muchos de los registros no quedan a nivel de especie, pero esa es otra conversación, y más de 67.000 personas. En el Valle de Aburrá nos unimos 230 participantes que registramos durante esos 4 días 10.000 observaciones y logramos un nivel de identificación cerca de 1.800 especies. Eso es un gran logro como ciudad y por eso hoy lo queremos reconocer. Si queremos como conocer y poner un poco en perspectiva las cifras, con estas cifras llegamos al primer puesto en Colombia, pues que es muy importante para nosotros porque siempre estamos ahí en competencia con Bogotá, Pereira, Cali, una competencia súper amistosa, pero competencia, mentiras. Y en Latinoamérica estamos en el puesto cuarto, hay dos países, hay 2 ciudades en México, el cuarto, 2 ciudades en México y Bolivia, en La Paz, que arrasó, tienen una estrategia increíble desde el registro y la identificación y fue la ciudad ganadora a nivel global. Entonces también muy contentos porque pues que un país latinoamericano, una ciudad latinoamericana logre este reconocimiento es muy importante. Y este espacio es también entonces para hacer un reconocimiento muy especial a los guardabosques de Medellín, que ha sido uno de los grupos más activos en registrar, y no solo en registrar un gran número de observaciones, pero hacer un registro muy minucioso de su biodiversidad. Entonces hoy queremos reconocerles como este gran esfuerzo desde todo el grupo de la Secretaría de Medio Ambiente que también les permite hacer esa actividad y pueden destinar estos días y concentrarse y también aprender y observar su territorio de una forma diferente. Voy a contarles cómo vamos a hacer un reconocimiento y ahora les vamos a dar un pequeño detalle que nos compartieron desde el área metropolitana y diferentes personas, el Jardín Botánico y el Pacto por los Bosques de Antioquia. Queremos entonces hacer un reconocimiento muy especial a los observadores. Para los que todavía no conocen qué es naturalista, los observadores son las personas que tienen el mayor número de observaciones. Estos son los registros o las fotos o también sonidos que se pueden hacer. Ya voy a detenerme aquí un poco. Vamos a hacer un reconocimiento a los identificadores, porque este rol es muy importante hacer las observaciones, pero si no tenemos un equipo que esté ahí detrás, catalogando e identificando, podríamos llegar a un número muy alto de registros, pero no vamos a avanzar en la identificación. Entonces, también queremos reconocerlo y también queremos hacer una mención especial a las personas que se han enfocado. Puede ser que no sea un número de observaciones muy altas, pero esas observaciones son muy importantes porque tienen muchas especies. Entonces también queremos hacer un reconocimiento en esto. Y también queremos resaltar la labor de las personas de las mesas ambientales que nos han acompañado. Entonces yo creo que ahí terminamos. Voy a